griego, gracia, y también respecto a su cultura hebrea, con el famoso shalom, que es referido a paz. Shalom, paz, porque si fuese de cierto modo en griego sería eirene, pero acá utiliza siempre con esa mentalidad hebrea. Prescriptum, proemio y postscriptum. Y habíamos dicho que en aquel tiempo era tan importante esta dinámica de las cartas que existían incluso hasta de cierto modo libros donde se catalogaban los tipos de carta. Había tipos de carta de amistad, tipos de carta, digamos, jurídico, político, que se escribían en papiros, se llegaron a escribir también en piedras, en fin. Entonces era algo muy, pero muy de moda o en boga en aquel entonces. La característica del género epistolográfico básicamente eran que eran muy cortas, como nuestras cartas deberían de ser hoy. Cuando uno le daban esas clases de cómo hacer una carta, si uno se exageraba en caracteres, entonces claro, disminúyale, eso está muy largo, no se entiende. Así eran las cartas en la antigüedad, algo muy concreto. Pero Pablo, dentro de su creatividad, entonces también utilizó el género literario de la famosa retórica griega, que de cierto modo se fundamenta en nuestro filósofo Aristóteles. Habíamos dicho que Pablo tampoco es que fuese un retórico que conociera todas las técnicas de Aristóteles, pero esto es un método exegético que está en boga últimamente con la finalidad de mirar el orden que tiene Pablo en sus cartas. Partiendo de esta realidad, nosotros a veces consideramos que nuestra Biblia, por ser tan antigua, no tiene como técnica a la hora de la escritura. Sí, uno podría compararla con una novena de María Auxiliadora, una novena de la Virgen del Carmen, sin desmeritar de ellas, pero uno sabe que son oraciones dispersas una de la otra, uno no podría identificar ni un quiasmo, no podría identificar ni un exordio, ni una preposición. En cambio, en nuestra Biblia sí es muy común una técnica de escritura, eso es lo que estamos apuntando hoy en día con los famosos métodos exegéticos. Ya habíamos visto que entre la retórica griega, sobre todo con Aristóteles, se proponen 5 momentos. Está la invención, que es justamente las argumentaciones que usted quiere dar. Está la disposición, las famosas cartas mnemotécnicas que nosotros hacíamos en el colegio para organizar nuestras ideas. Luego venía la elocución, ahí sí el uso de las palabras, qué palabras voy a utilizar. La memoria, recuerden que es ya el recuerdo de lo que dije. Y propiamente la pronunciación, que es el modo expresivo a la hora de transmitir mi discurso. Que lo que quiere la retórica griega básicamente es persuadir, convencer con argumentaciones válidas que usted logre justificarle al otro lo que usted está proponiendo. Pero como no tenemos a Pablo vivo, no sabemos cómo se expresaba, no sabemos si movía las manos o no, si brincaba, saltaba a la hora de exponer su discurso. Tampoco sabemos, de cierto modo, cuando estaba elaborando su carta, qué revoltura en la cabeza tenía y cómo él iba empezando a disponer, digamos, sus ideas. Tampoco podemos hacer la invención de Pablo. Lo único que tenemos es la disposición, porque es la forma como Pablo organizó sus ideas que están contenidas justamente en nuestras cartas. Esa es la disposición. Y entre la disposición habíamos visto que también a su vez tiene varias partes, que sería el exordium. El exordium es básicamente un ¿qué? Una ambientación, una dinámica rompehielos, para que entremos en confianza, no entrar directamente en materia. El saludito, buenos días amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, rompemos ¿sí? El hielo y ahí sí empiezo con mi discurso. Luego viene la famosa proposición, que básicamente es como la tesis que va a manejar Pablo en su discurso, que va a argumentar. La clase pasada hicimos un ejercicio, sobre todo con este tema de las divisiones, ¿se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de apóstol, ¿acaso Cristo está dividido? Y empieza toda su argumentación. También les había puesto algún ejercicio respecto a lo del matrimonio y a la virginidad, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra la proposición? ¿Dónde se encuentra luego la argumentación? Ya está la argumentación,
que viene el orden de ideas o de justificaciones que Pablo utiliza para sus cartas. Y por último tendríamos la famosa peroratio, donde Pablo lo que hace es como recapitular, ¿sí? Sintetizar el famoso feedback que comprendemos hoy en día, recapitular lo que se había dicho anteriormente. Pablo en realidad no es un retórico. Pablo lo que hace básicamente es su teología, tratarla de poner justamente en un estilo que es ese estilo retórico, lo que denominamos género literario. La lengua que utiliza Pablo para sus cartas es el griego, pero recordemos que es el griego koiné, ¿cierto? El griego koiné es el griego hablado, que se fue como, de cierto modo, como estilizando un poco, siendo más elegante, porque hay otros tipos de griego, como decirlo hoy, pues, en este ambiente, digamos, de Antioquia, muy montañero, pues, ¿sí? No tan elegante, no tan sofisticado, sino que poco a poco se fue convirtiendo en un dialecto un poco más elaborado, diferente al griego clásico. Recordemos que el griego clásico, pues si es más elaborado, usted ahorita con este griego bíblico no puede ir allá a Grecia y empezar a hablar como si nada. Posiblemente muchos no le entenderían, ¿sí? Entonces estamos hablando de un griego koiné, que hoy en día decimos un griego bíblico, que es el que nosotros tenemos en nuestra Sagrada Escritura, y que Pablo pues era más o menos versado en ello. También habíamos visto que Pablo por su cultura hebrea, pues aunque escribe en griego, no se le olvida algunas nociones justamente en hebreo, simplemente las translitera, que a eso le llamamos los hebraísmos o los arameísmos. Pablo, conocedor de esa cultura, lo que hace es pasar justamente del griego propiamente, del hebreo propiamente al griego. Grosso modo, muy poquito lo que hemos visto ya. No. Grosso modo, que vamos a estar. Vamos ahora con nuestros escritos paulinos propiamente, las cartas. Muchos modos de abordar, digamos, los escritos en la Sagrada Escritura de acuerdo al método con el que usted quiera abordarlos. Haremos el ejercicio de abordarlos a través de este método, digamos, retórico, porque hay otro método que es más exegético, que mejor dicho, más referido al método histórico crítico, donde sería prácticamente analizar versículo por versículo, palabrita por palabrita. Mala noticia, pues no nos da tiempo. Imaginar cuántas cartas, por Dios, y nosotros carta por carta, de manera detallada, de cada uno de esos elementos. Trataremos de identificar más o menos la teología que maneja algunas de sus cartas. Vamos con sus primeras cartas, que son las cartas auténticas. La primera de ellas, la más antigua, incluso la más antigua dentro de todos los escritos del Nuevo Testamento. ¿Saben qué motivó incluso a la iglesia como empezar a compendiar o a tener un canon bíblico, decretarlo? Porque al parecer estas comunidades tuvieron el primer canon. Porque ellos lo que hacían era, recibían la carta, no la botaban, la iban guardando. Eran cartas que iban siendo que eran leídas de manera periódica, o sea que se empezó a formar un pequeño canon de las cartas de Pablo. Eso fue como una idea inicial, ya después para nuestros futuros libros bíblicos. Entonces comprendimos todos aquellos libros que consideramos canónicos, por lo tanto también inspirados. Entonces está la primera carta de los Tesalonicenses. Generalmente iniciamos que era Tesalónica, una ciudad fundada por Casandro, general de Alejandro Magno,
Casandro tenía una esposa que se llamaba Tesalónica. De ahí entonces que quiso ponerle a esta ciudad justamente Tesalónica, de ahí entonces la carta a los tesalonicenses. Fuera de eso, también hay que recordar que Tesalónica era una ciudad poblada. De cierto modo, en su gran mayoría, por romanos, era de ambiente romano. Recordemos que la intención de Pablo de evangelizar era justamente a los gentiles. Leamos por favor 1 Tesalonicenses 1:9. Ellos mismos van refiriendo la acogida que nos hicisteis y cómo dejasteis la idolatría y os convertisteis para servir al Dios vivo y verdadero. Este es uno de los temas. Por eso deducimos que era sobre todo una comunidad romana, por el tema de la idolatría. Ya habíamos visto también dentro de la introducción que si estamos en ese ambiente greco-romano, ustedes saben que existían los famosos dioses romanos o dioses griegos: Zeus, Apolo, Afrodita. Todo esto era idolatría. ¿Cómo habéis dejado esta idolatría para abrazar la fe en el único Dios verdadero? Por eso podemos concluir que en su gran mayoría había, de cierto modo, la comunidad era en su gran mayoría romana. No quiere decir que no hubiesen también judíos, en fin. Y referimos que sí habían judíos porque lo que nos narra en la carta es que justamente estos judíos lo que hacía era tocar a los romanos, o mejor dicho, en contra de Pablo, porque esos judíos manifestaban inconformidad diciendo: usted, ¿para qué le va a predicar a estos que no tienen que ver nada con nuestra cultura, con nuestra fe, con nuestra religiosidad? Recordemos que el cristianismo en un inicio no fue algo ajeno a los judíos. Fue, de cierto modo, un movimiento judío como cualquier otro, porque los judíos manejan diferentes movimientos. Ya, obviamente, con todo este tema de la cruz, con todas estas doctrinas que empezaron a parecer extrañas a los judíos, fue que se dio propiamente la separación. Los judíos fueron expulsados de las sinagogas y bueno, ese es el cuento. Entonces los judíos, en contra de esta predicación, aquellos romanos que no tenían idea de la etnia propiamente hebrea. Tanto así que Pablo decide abandonar la ciudad. Veamos por favor 2:14. De hecho, hermanos, ustedes imitaron en Cristo Jesús a las iglesias de Dios de Judea, pues han sido perseguidos por sus compatriotas, del mismo modo que ellos lo fueron por los judíos. Desde el tema de la persecución, leamos también por favor este texto de 3:5. De modo que nadie vacile en medio de sus sufrimientos. Bien sabéis que esto es lo que nos espera. Ya cuando estuvimos con vosotros, os predijimos que íbamos a sufrir tribulaciones, y es lo que ha sucedido, como sabéis. Por eso también yo, no pudiendo aguantar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe, no fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a nada. Al parecer como que Pablo tuvo que mandar un emisario, que sería propiamente Timoteo, para que llevara noticias de cómo estaba la comunidad. Incluso como que no podía regresar tampoco. Leamos por favor 2:18. Quisimos ir a visitarles y en cuanto a mí, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás nos puso trabas. No podía regresar el pobre Pablo
a vigilar o a acompañar a la comunidad que se encontraba en esta ruta. Ya luego ahí seguidamente 368 nos damos cuenta que envió a Timoteo. Mas ahora Timoteo acaba de volver y nos trae buenas noticias de su fe y su caridad. Nos dice que conservan siempre buen recuerdo de nosotros y que tienen tantas ganas de vernos como nosotros a ustedes.